Muy buenas tardes. La impunidad del poder. Los une la impunidad de Cavallo, Macri y Pepín. De Pepín hace un año que no sabemos nada y hoy se cumple un año que está prófugo. De Cavallo sabemos el daño que hizo hace 20 años y sigue hablando. Y de Macri sabemos que está procesado por espiar. Los une el sentido de la impunidad, porque todo lo que protesta Macri desde su canal y todo lo que en realidad los medios cómplices están haciendo resulta prueba evidente de que ellos conciben la vida política en la Argentina a partir de la impunidad. 20 años del Corralito hoy, un año de Pepín prófugo en la ciudad de Montevideo, no en la China, donde sería, bueno, también en la China sería fácil ubicarlo por la diferencia, pero está en Montevideo, está ahí al lado y no lo pueden traer a declarar en la República Argentina ante la jueza Servini de Cubría. Todos estos son títulos concentrados en uno, el de la impunidad. Esto que ha destacado particularmente a la derecha de la Argentina. Sentirse impunes para hacer el daño, sentirse impunes cuando tienen que rendir cuentas. Hoy lo tenemos a Mauricio Macri procesado por el juez Baba en el espionaje a Lara San Juan. Y de eso, por supuesto, tenemos mucho para hablar con el doctor Darío Villarruel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Ayer lo habíamos adelantado. Estaba por caer el procesamiento a Mauricio Macri por el delito de espionaje ilegal en concurso con abuso de autoridad. Hace tiempo, cuando éramos chicos, había una propaganda que decía era para untar, era para untar. Acá es era para espiar, era para espiar. Y está claramente tipificado en 175 carillas. Le digo a los colegas que lean, porque es mucho más simple que la otra causa, la de Cristina, porque si van a criticar, pedir el juicio político de Martín Baba, tómense el trabajo de leerlo porque es contundente la definición del juez, que ya lleva procesado a Gustavo Arribas, Silvia Magdalani y muchos más de la AFI. A ver, todo se hizo por orden de Macri. Vamos a leerles a ustedes, a compartir uno de los considerandos del fallo, que es de los más importantes, donde queda muy claro cuál es la acusación. El imputado conoció la existencia de los documentos y pese a ello permitió que se sigan realizando esas tareas por lo menos durante un año. Casualmente los registros oficiales de la agencia sobre los familiares de los tripulantes cesan con el hallazgo del submarino en las profundidades del mar argentino. Sigue, vamos a otro párrafo también importante. De esa manera, Mauricio Macri no solo generó las condiciones y posibilitó su realización, sino que a partir de la información recabada, tomó decisiones. Uno más, y va el doctor Villarruel con el comentario. El rol que le cupo al imputado, a Macri, al frente de la primera magistratura del país, y particularmente por el lugar que ocupó en el ciclo de inteligencia, tuvo el dominio del hecho, y por ende la potestad de hacer cesar el delito. Es decir, pudo manifestar, se termina esto, no lo hagan más, ojo con esto, no pueden hacerlo. Se terminaba, pero no lo hizo, Darío. Víctor Hugo fue poco tiempo a la Facultad de Derecho, pero a veces siento que estoy de más. Lo explicó claramente, es así. Mauricio Macri espió hasta que apareció el submarino, porque después no tenía sentido, y esto lo dice el juez. Y además, él, cuando alguien le decía, Arribas, Magdalani, mirá que tenemos lo que está haciendo los familiares, lo que te van a pedir, él podía haber dicho, ¿qué están haciendo? Esto es ilegal, vamos a ir todo en cana. Bueno, no lo hizo y esto está probado. En el expediente hay fotografías, hay celulares, está claro el seguimiento. Usted me podrá decir, ¿para qué se los espiaba? Bueno, la ley de inteligencia no requiere para qué. El tema es por qué. Se los espiaba y eso está acreditado en el expediente. Además de la actividad siempre realizada por este tipo de policía, con las marchas. Allí estaba, en el Mendoza. Pongamos alguna de las fotografías. En todos los sitios eran fotografiados. Como si ser familiar de los desaparecidos por el Lara San Juan fuera un crimen de la actividad desplegada por el gobierno. Se desprende que tenían desconfianza sobre la actitud de ellos. Lo que querían era saber cuál era el grado de la protesta, cuáles eran los más enfáticos,
cuáles eran los más molestos. Y el daño que le iban a hacer a la figura de Mauricio Macri, porque Macri estaba en el gobierno y quería ser reelecto. Él consideraba que esto le hacía daño. Recordemos que ni La Nación ni Clarín nunca cubrieron esta noticia con el tamaño que le tenían que dar. Nunca se ocuparon de Lara San Juan, de los familiares, y esto tenía que ver con ese modus operandi de ocultar esta situación porque Macri se quería adelantar a lo que le iban a pedir. Bueno, esto está aprobado. En un caso se adelantaron a lo que iba a pedir y era recompensa para los que den datos del submarino. Vamos a ir paso a paso. La noticia del día, la que usted está recibiendo en este momento, es que Mauricio Macri fue procesado por el espionaje a Lara San Juan. A partir de ahí, todos los archivos funcionan y todo lo que contiene el fallo del doctor Baba también. Pero además, la reacción enloquecida de los medios que protegieron a Macri durante todo este tiempo, como si no estuviera claro cada uno de los dichos del juez de Baba, como si no fuera evidente que ya había sido claramente señalado por los que habían declarado antes, por las imposiciones del juez, por todos los que eran los fundamentos del juez frente a los anteriores procesamientos. Lautaro Maislin, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Recién cuando arrancaba el programa hablaban de la impunidad del poder y la impunidad que siente Mauricio Macri. Vamos a ver también cómo el expresidente le faltó el respeto a los familiares de Lara San Juan, y arranquemos el recorrido por el día que los recibió en jogging después de haber jugado un partido de golf. Sí, quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible. El tiempo no ayuda, y las condiciones climáticas, que estamos con la colaboración de nuestra gente y los países que nos han venido a ayudar, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Así que les pido fuerza. Quiero decir algo, porque en vez de gastar en otras cuestiones, no gastan en algo verdaderamente importante, que es la vida de todos nuestros familiares. Reparar un submarino es prácticamente un suicidio. Estamos convencidos que el submarino está en condiciones, más allá de la antigüedad del submarino, hay mucho tipo militar, en todos los aspectos, tiene muchos años. El tema de si está bien mantenido no importa la cantidad de años. Macri debe ser la persona que más vergüenza ajena provoca a quienes sienten esto de vez en cuando, vergüenza ajena. ¿Cómo se planta allí ante el dolor de todos esos familiares? Le faltaba tener la raquetita en la mano y de vez en cuando mover la raquetita en vez de la mano mientras daba las explicaciones de jogging, sin dejar de jugar para ir a ponerse decentemente, para luego enfrentar aquello que tenía que hacer. Gente que estaba con un tremendo dolor, pero que además tenía que plantearles exigencias, como se escuchó allí con uno de los familiares. Es una barbaridad el comportamiento de Macri. Es un tipo desvergonzado, un tipo que no tiene sensibilidad, porque por una cuestión de delicadeza. Bueno, esa noche se fue a la mayor fiesta que usted pueda imaginar. Podemos mostrarle en algún momento también de que tenés la fiesta. Sí, Víctor Hugo, pero no nos queríamos adelantar. ¿Por qué? Vamos a ver el momento en que decretó el duelo para luego ver lo que vos recién estabas mencionando. Primero, veamos el momento en que decreta el duelo. El Ministerio de Defensa confirmó que el equipo de búsqueda del Ocean Infinity reportó que los restos del submarino San Juan fueron hallados en un área cercana a donde se había reportado por última vez. Como homenaje a todos ellos, vamos a decretar duelo nacional por 3 días. Duelo nacional por 3 días, decretaba Mauricio Macri. Ese mismo día, Víctor Hugo, lo que vos estabas diciendo. Mauricio Macri se fue a bailar a una fiesta de Disney. Pero ahí tenemos un bandido peor todavía. Larreta. Pongamos el zócalo que recién se veía. Larreta fue espiado. Larreta cambió su vida personal por culpa de los espionajes de Macri. Por delicadeza, uno no recorre otros caminos, pero Larreta fue uno y más hasta el espionaje que padeció. Después fue uno solo, sin más, a partir del conocimiento que se tuvo por el espionaje que le habían hecho. Y ahí aparece diciendo Macri, no espió ni mandó espiar a nadie. O sea, es un mentiroso
también serial. Esto de la fiesta es muy criticable también, porque él se manifiesta allí con un dolor muy, pero muy especial. Y después lo tenemos a Negri, otros de los zócalos que se vieron, que dice Negri, tratando, todos ellos jugando a la política, así actúa la justicia acá. La justicia acá, señala él, como si Baba fuera un juez que viene designado el día que empezó este nuevo gobierno, una cosa por el estilo. Como si ya no hubiera venido trabajando desde antes, conociendo el tema desde antes como lo conocimos todos. Lo que importa es, ¿tiene fundamentos o no? ¿Se puede entender lo que dice o no? ¿Es verdad lo que señala en el expediente o no? De eso se trata. Víctor Hugo, es interesante leer los fallos. Yo le recomiendo a los colegas que no muerden. Son 175 carillas, porque lo que acabamos de mostrar está plasmado en el expediente. El juez Baba dice que tuvo dos oportunidades. Una, cuando venía de jugar al golf, al tenis, no se sabe, para de alguna manera cesar en el espionaje, porque lo estuvo al frente, y no lo hizo. Después cita otro encuentro, que creo que fue en la Casa Rosada, donde también lo estuvo frente a él, y no les dijo nada, y no cesó el tema del espionaje, con lo cual está muy claro. Quiero decir que hay un embargo de 100 millones de pesos, y ahora con más fundamentos, el juez Baba pide otra vez la prohibición de salida del país. Está claro que el padrino de Mauricio Macri, que es Pablo Lanuse, lo digo porque él siempre dice que su ahijado es Mauricio Macri, en términos procesales, va a apelar y esto lo va a resolver la Cámara de Mar del Plata. Pero repito, acá no hay mucha duda, acá hubo espionaje. Lo que podemos discutir es por qué los espiaban. Es un tema secundario. Y usted pregunta siempre, ¿qué pena tiene este delito? El artículo 43 de la ley 25.520 de espionaje habla de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación por doble tiempo de la condena para ejercer ningún cargo público. Es conocido que los empresarios toda la vida se espiaron entre ellos para saber por dónde iban con una licitación, cuáles eran los intereses que había en juego, cómo podían ganarle a su adversario. Los Macri tenían ese entrenamiento. Viene desde siempre. Se acostumbraron a que tener información previamente les daba un gran poder. Si tenemos una discusión y yo sé de antemano lo que usted piensa y usted no, le estoy sacando una enorme ventaja. Este fue el hábito que después Macri desarrolló en la ciudad, donde claramente participó de los espionajes a familiares, a su cuñado, a su hermana, etc., con otros cómplices que tenían que ir a juicio cuando Casanello decidió que Macri no iba a juicio, en un fallo que sí tiene una mancha oprobiosa en cuanto a la justicia. Lo siguió siendo siempre, después se espió a todo el mundo, porque él quería saber en qué anda Larreta, porque siempre lo vio desde que Larreta se puso fuerte como un potencial enemigo. Quería saber en qué andaba Santilli, porque Santilli era ambiguo para él. A los dos los perjudicó enormemente. A Larreta le cambió la vida, totalmente. Si a Larreta le gusta que le hayan cambiado la vida es otra cosa, pero de venir de eso a decir que no hubo espionaje es un mentiroso, serial, un falaz y un cobarde además, porque no se puede, frente a las personas a las que afectó, que no son Rodríguez Larreta, sino del entorno de Rodríguez Larreta. El espionaje de Macri también es ofensivo, que ahora niegue que Macri espiaba, si él fue directamente la víctima. Y Santilli también. Pero ellos dicen que no por un interés político, es decir, por cualquier cosa que uno pueda explicar esta situación, es inentendible cómo estas personas se rebajan a hacerlo peor, a caer tan pero tan bajo en sus procederes personales cuando han sido espiados y por una cuestión política tratan de negarlo. Volvemos a Lautaro. Sigamos reflejando, si les parece, la impunidad y el desprecio que siente el expresidente Mauricio Macri en este contexto. Ahora lo vamos a ver a través de un destacado, porque la segunda vez que fue a declarar a Dolores, el expresidente Mauricio Macri, ustedes recuerdan claramente cómo le tiró el micrófono a Nicolás Munafó, y dice el destacado: después de agredir a C5N, Macri se fue a jugar al golf en Dolores. Siempre lo vemos en las actividades deportivas cuando está en contextos que él lo deberían sentir como adverso. Pero ¿qué dijo Macri del juez? Que le había quitado un día de trabajo.
Esto fue lo que él pensaba que le quitaba el juez, la chance de jugar un rato más el gol. Sí, Víctor Hugo, tenemos esa declaración, la compartimos. Ahora que fue liberado del secreto de Estado, ¿declarará ante el juez Baba? Por supuesto, el miércoles iré, más allá de que por su incompetencia voy a tener que volver a viajar a Dolores, perder todo un día de trabajo. Voy a tener que volver a viajar a Dolores, perder todo un día de trabajo. Siempre vergüenza ajena, eso es lo que uno siente frente a Macri, sí, Darío. No, quiero decir que Macri hace tiempo que debía estar procesado. Recordemos que él empezó a chicanear junto a su abogado Pablo Lanuse respecto de pedir primero una prórroga, después que pidió la prórroga, recusó al juez por enemistad, por parcialidad. Eso la Cámara se lo rechazó. Después otra vez en una audiencia lo vuelve a recusar, va otra vez a la Cámara y la Cámara vuelve a rechazar. Y ahora intentan en la Cámara de Casación que esa recusación era algo absolutamente ilegal, porque la Cámara de Casación no tiene que tratar una recusación, obviamente lo saquen al juez. El tema era no demostrar que es inocente, sino que el juez Martín Baba, que es de perfil absolutamente bajo, ex combatiente de Malvinas y que está subrogando en ese juzgado, obviamente hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿dónde está Macri ahora? ¿Dónde está? Macri está en Chile, Víctor Hugo. Una vez Capusotto dijo, se creen dueños de un país que detestan. Está en Chile, por supuesto, habló bien del país vecino y criticó a la Argentina. Que hoy Chile, para mí, creo que realmente es tal vez la única sociedad, el único país que de primer mundo que tenemos en Latinoamérica, y que ustedes han sido muy exitosos en construir, en desarrollarse, en fortalecer sus instituciones, que les ha permitido ir reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión año a año, y que desde la Argentina se lo ve el proceso como algo que realmente marca un rumbo para la región, y que a veces siento como que no terminan de valorar lo que han logrado. Y decirles que construir lleva mucho tiempo, como les llevó a ustedes, ¿no? Más de 30 años. Y destruir se puede destruir en muy poco tiempo. Lo sabrá Macri. Sí, lo sabrá Macri. Efectivamente, se puede destruir en muy poco tiempo. El estado de bienestar que hubo hasta el 2015, vaya, se lo destruyó en apenas 4 años, en 2 en realidad. Los otros 2 años simplemente duró. De lo que hablábamos es del sentido de impunidad. Él nunca pensó que esto podía ocurrirle después de haber sido presidente de la República. Le quitaron una decisión de la justicia, un procesamiento, el juez Casanelo en su momento. ¿Dónde está ahí? ¿Qué vemos de Macri ahí? Ahí estaba, cuando lo acompañaron a declarar, Patricia Bullrich, el intendente, ¿se acuerda que cantaba esa canción? Sí, pobre, déjalo. Echevarren. Bueno, el juez lo tocó, Baba. Parece ser que lo tocó porque lo procesó. Y un dato, Víctor Hugo, que no lo dijiste, pero es obvio. Mauricio Macri está en el libro Guinness porque es el primer presidente del mundo que juró como presidente estando procesado por un delito federal. Macri, Cavallo, Pepín, unidos por el criterio de no rendir cuentas. Macri, perplejo frente a esta situación. Cavallo, todavía sonriente, ya está grande. Y Pepín, que parece tomarnos el pelo con esa sonrisa, tipo, ¿cómo me ven? ¿Cómo estoy ahora? Y ahí con desconfianza. No será por la justicia, sino por todo lo que esos dos que tiene al lado habrán hecho. Pepín, hace un año, se fue olímpicamente y está prófugo. Te quiero decir algo, el más complicado es el que está en el medio. Se llama Domingo Cavallo. Cavallo fue condenado hace 2 años a 3 años y 6 meses de prisión por el tema de los sobresueldos, junto a Carlos Menem. ¿Le pusieron la pena justa para no mandarlo preso? No, todavía la causa la tiene la Corte Suprema de Justicia. Desde hace 3 años, el tribunal falló, dijo, confirmamos, debe ir preso. Cavallo presentó un recurso ante la Corte y la Corte todavía lo tiene cajoneado para que este señor no vaya preso. Porque la pena era ¿de cuánto? 3 años y 6 meses de prisión. Correcto, entonces tenía que ir preso. Totalmente. Y la Corte Suprema, por si llamarles, están ahí en un lugar que cuando uno pasa dice Corte Suprema de la Nación, pero no significan absolutamente nada en cuanto a la justicia que puedan entregar. ¿Usted sabía esto? La impunidad de Cavallo, que sigue hablando muy campante.
hombre generador de la pavorosa deuda que la Argentina tiene ahora que afrontar, no se hace cargo de nada. Él se sigue manifestando impunemente. Tiene una causa de 3 años y 6 meses. Condenado, ¿eh? Condenado, y la Corte lo tiene retenido para que no vaya preso. Esto pasa en la Argentina nada más. Nos han hecho cualquier cosa. Y por supuesto, Estefanía Pozzo no se hace cargo de la deuda. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. No se hacen cargo, de hecho critican la manera en la que está llevando adelante la negociación el gobierno con los acreedores, en este caso con el Fondo Monetario Internacional. También cuestionaron la negociación con los acreedores internacionales y, oh casualidad, ayer salieron un grupo de bonistas muy duro contra la Argentina y en particular contra Martín Guzmán, casi pegadito el argumento de los bonistas respecto de lo que suele decir la oposición del ministro de Economía. Pero estamos viendo en este momento en pantalla a Guzmán con Cristalina Georgieva. Una misión de la Argentina, un equipo de funcionarios está por volar a Washington para terminar de definir cuestiones técnicas del acuerdo. Va 4 funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los encargados de la cuestión financiera, el viceministro de Economía, y también van 2 personas muy importantes del Banco Central, Víctor Hugo. El lugar donde se firman los acuerdos, Estefanía, también marca relaciones de poder. Yo espero que al momento de tomarse la decisión se firme aquí y no en Washington. Washington no es la capital de la Argentina. Washington es responsable del desastre que le han hecho a la Argentina. Ir a discutir, bueno, van, vienen, puede ser. Pero no me gustaría que sea allí, en el patio de ellos, que consideran que el de América Latina, es el patio de atrás donde se tome la decisión final. El acuerdo parecería, Steffi, que es interesante para la Argentina. Lo que yo leí de lo que Berbisky, al que le adjudico conocimiento del tema, en el cohete a la luna el domingo, para mí es promisorio. No sé si has leído, por supuesto, me imagino que sí, todo sí, esto que allí se dice, y hay cosas interesantes, por cierto. Sí, parte de esas cuestiones que a modo de punteo literal, 1, 2, 3, 4, que fue repasando Berbisky, se conocían. Por ejemplo, que la Argentina busca no tener pagos hasta 2024, eso lo había dicho el ministro Martín Guzmán. También que el foco de las negociaciones está puesta en cómo Argentina financia parte de su déficit fiscal. Hay una cuestión de sendero fiscal que el Fondo Monetario sabemos que tiene una visión más ortodoxa y que le dice al país que tiene que ir hacia algo que es el déficit cero, una posibilidad de intercambio de monedas con algunos países, eso me dijeron que está medio verde, pero... Con los Emiratos Árabes. Exacto. Un swap tipo el que se hizo con China, aquel que era muy malo cuando lo hizo el gobierno que estuvo hasta 2015, pero era fantástico cuando lo hacía el gobierno de Macri, y que volverá a ser malo, según Clarín, Nación, por ejemplo, cuando se haga con los Emiratos Árabes. Pero además no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional, y esto me parece importante si efectivamente ese punteo, como le dice Estefanía Pozzo, se cumple en un 90% mínimamente de lo que señaló nuestro colega. El gobierno viaja a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional. A mí no me gusta que sea así, porque ellos hicieron mucho daño. Y tener que ir a jugar siempre de visitante, pero han venido, es cierto que han estado también por acá. Por Zoom hicieron muchas conversaciones, Víctor Hugo. En general estas conversaciones se hacen yendo y viniendo, ¿no? Sí, van los técnicos, lo que vienen importa los técnicos. es dónde se firma todo. Donde finalmente se le anuncia al país y al mundo cuál será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es lo decisivo, a mí deme el acuerdo bueno para la Argentina. Y finalmente usted dirá, que firmen donde quiera si firman lo que nos conviene. Bueno, hasta cierto punto hay un sentido de soberanía, de dignidad, que en estas cosas también juega su papel, porque el daño lo hicieron ellos, no se los hizo la Argentina. El acusado aquí es el Fondo Monetario Internacional, no la Argentina. Sí, el gobierno anterior. Y sí hay una continuidad jurídica de los países. Pero ellos saben muy bien por qué lo hicieron. Justamente para incidir en la democracia, en la vida política del país, lo hicieron. Por consiguiente, mucho menos todavía este gobierno tiene que ir al pie a hacer la jugada que a ellos finalmente les sea más útil. Pero lo veremos con el tiempo, cómo se sale de todo esto. Ahora Federico Ferro
20 años del Corralito. Protagonista, Lautaro Maislin. Bueno, protagonista les diría que Domingo Cavallo, que reapareció ayer, un día antes de que se cumplan 20 del Corralito, y propuso el dólar como moneda, usar el dólar como moneda, como solución, y habló de que debería ser libre. Primero analicemos estas declaraciones y después entramos en la historia. Lo que yo digo de permitir que funcione como moneda el dólar, es algo que tiene una aplicación práctica hoy en la Argentina y que podría ayudar a que nuestra economía funcione mejor. Tendrían que dejar que funcione un mercado cambiario totalmente libre y que pueda ser utilizado el dólar para la intermediación financiera. En la columna vamos a tenerlo a Cavallo cuando decía el anuncio hace 20 años, como un recordatorio. Y lo vamos a tener no arrepintiéndose nunca del tremendo dolor moral, físico y económico que le provocó al país. Rápidamente, un informe para recordar los 20 años del Corralito y el día del anuncio. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Lo importante es la visión que tengamos nosotros, crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. Eso de que siempre ganan los bancos y pierde la gente, sí, es la sensación, pero yo le debo decir que en este momento está ganando la gente. La gente al principio pensó que ese dinero ya no era de ella. Y ese dinero sigue siendo de la gente y lo puede movilizar con tarjeta de débito o con el cheque demostrador. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, hagan juegos recreativos. ¿Qué pasa con los vencimientos de acá en los próximos 90 días o hasta que se culmine el canje externo? Eso se lo voy a responder solo a los acreedores. Cuando me lo pregunten los acreedores le voy a responder. Pero ¿están garantizado el pago sin estos 1.260 millones de dólares? ¿Y a usted qué le interesa? Es decir, ¿es acreedor de la Argentina? El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos planteamos. Renunció Fernando de la Rúa. Me gustaría, si tenemos esto, Fede, Anabela Sánchez, Julián Capazo, esto que respondió Cavallo recién, que Rulo de la Torre, aunque sea, nos envíe un audio sobre el recuerdo que tiene de aquella pregunta que le hizo a Cavallo, porque es a él, al Rulo de la Torre, que ha estado aquí, a la voz Raúl, es del Rulo, sí. En más de una ocasión. ¿A usted qué le interesa? ¿A usted qué le interesa? ¿A usted que es acreedor de la Argentina? Es acreedor de la Argentina. Desvergonzado total, y sigue la vida impune y sigue hablando. Cavallo le da a este gobierno un cierto respaldo. Ya voy. Le da al gobierno un cierto respaldo cuando dice: yo no sería ministro de Economía de este gobierno. Sí, Darío. Víctor Hugo, hay que recordar que paralelamente a que pasaba esto, había mucha gente en la calle. Y cada vez que Cavallo iba hablando, iba habiendo más gente en la calle. Y había violencia verbal de la gente pidiendo que Domingo Cavallo renuncie. E iba creciendo hasta que Domingo Cavallo renunció. Y después pasó lo que pasó. Esto recuerda, mucha gente debe estar recordando, que todos, creo que todos estuvimos en la Plaza de Mayo, todos estuvimos en el Congreso y exigíamos, yo fui con mi nena, que era chiquita, y mi nene, todos exigíamos que Cavallo se vaya. Bueno, Cavallo se fue, lamentablemente se había hecho mierda el país. Y tragicómica y muy buena la imitación de Freddy Villarroel de Domingo Cavallo. Está la tapa del día 2, del día después, porque la medida fue impulsada el día antes y dice efectivo límite 250 por semana. Bueno, ahí aparece Cavallo en la tapa y dice que esto destierra cualquier hipótesis de una devaluación. Acá, ¿por qué toma esta medida o al menos la explica? Porque claro, todas las personas fueron a retirar el dinero de su caja de ahorros, porque recuerde que en Argentina un peso era equivalente a $1. Entonces,
quitaban todo ese dinero del sistema bancario y hay riesgo cuando eso sucede, cuando hay una corrida bancaria, de poner todo el sistema bancario en riesgo. Claro que para el gobierno y para el sesgo económico de la mirada de alguien como Cavallo, todo lo que tenga que ver con el mercado financiero hay que abrazarlo y defenderlo. Creo que esa es la clave con la que tenemos que mirar históricamente el corralito y ponerlo en continuidad con lo que pasa hoy, ¿no? ¿Quiénes son los que abrazan al sistema financiero y lo defienden cueste lo que cueste? Una pausa y ya venimos. Hay conmoción, alerta mundial porque el COVID vuelve al ataque a través de una palabra que se está repitiendo en todo el mundo, Omicron, la variante que puso en alerta al mundo. Dicen que apareció en Sudáfrica al principio, pero ahora se sabe que ya había algo el 19 de noviembre en los Países Bajos, en Holanda, y por lo tanto va a costar seguirle los pasos. Dicen que es más contagioso que el Delta, pero menos mortal. Dicen, pero todavía sabemos poco del Omicron. Para nosotros una cierta tranquilidad saber que la Argentina se está cuidando en salud, como suele decirse cuando alguien es prevenido. De verdad que se están haciendo otra vez muy bien las cosas en la República Argentina, pensando que el Omicron puede venir. Hay viajes como los hubo en la época de los contagios universales que se dieron en el mundo, y eso nos pone otra vez en un cierto peligro. ¿Cuál es la diferencia? En aquel tiempo no había nadie vacunado. En esta época la gran mayoría está vacunada y esto es una ventaja significativa frente a lo que es el Omicron, el coronavirus. Pero también está la lucha contra aquellos que se oponen a las vacunas, y de estos imbéciles hay en todo el mundo, Lauti. Víctor Hugo, ayer vamos a ver cómo un irresponsable doctor dijo que, se llama Mariano Boris, dijo que desde que se empezó a vacunar aumentaron las muertes. Afortunadamente estaba nuestro colega Alejandro Fantino, que lo cortó y le pidió, por supuesto, que no sea irresponsable a la hora de declarar. Ya lo vamos a ver, sucedió ayer en el programa Intratable, lo vemos. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros vamos teniendo miedo, nos vamos a acostumbrar a una sociedad de presos. Y todo este desarrollo que ha tenido la política pública, que para mí es mucho peor que la pandemia. La política pública es peor que la pandemia. En los efectos que ha logrado, en la forma conceptual en que ha encarado. ¿Cómo aumentó la mortalidad? Aumentó en el año 2021. ¿A partir de cuándo? A partir de diciembre, en que se instaló la vacunación masiva. Hasta la vacunación masiva, los muertos por día en el mundo eran 6.000. ¿Está diciendo que las vacunas, al contrario de la vacuna, aceleraron la muerte? No, nunca vieron ustedes entonces las curvas. Las curvas muestran que comienza la vacunación en diciembre. Pero, perdón, es peligroso. Perdón, doctor, yo no estoy de acuerdo. Lo quiero dejar al aire establecido. Sí, yo lo dejo totalmente en contra de lo que está diciendo. Es que hay que... No sé, la necedad, el odio puede mover a la gente a ciertos horrores, pero piensen ustedes que si hay, por ejemplo, 2 millones ya contagiados, usted empieza a vacunar, los que mueren tienen que ver con esos 2 millones que ya estaban contagiados. Lo que viene es un descenso, algunos que se contagian ya en tiempo de vacunación también van a morir estadísticamente, pero muchísimo menos. La muerte cede ante la vacunación, una cosa tan pero tan elemental, tan demostrada, como que los que no están vacunados son los que más mueren hoy día, los que se negaron a vacunarse son los que más mueren. ¿Qué mira ese señor al que por suerte le pararon el carro de infamias que por su odio al gobierno era capaz de sostener? ¿Cómo se expone la gente frente a una cámara a decir tamaño disparate? Mario Borini es el doctor. No importa el nombre porque pasa volando, yo no me voy a acordar, ya, no me lo repita porque ya me lo olvidé, pero es un personaje estrafalario. ¿Cómo puede decir algo tan irracional que va por afuera de todo tipo de conducta científica? Una cuestión elemental.
la del comportamiento de esta persona. Sí, y lo peor de todo, Víctor Hugo, es que nos cuesta tanto, nos contó tanto la reactivación económica que ver estos antivacunas, pensás, se cuenta en vidas, no solamente por cómo nos seguimos enfermando, sino también por cómo tenemos que pagar las consecuencias económicas, en inflación, en caída de la actividad, todo. Una cosa que asombra de nuestro programa es la cantidad de temas con desarrollo que alcanzamos a entregar. Tiene que ver con el señor que nos está manejando. Gracias. Que ahora me dice, vamos a hablar del caso Lucas. ¿Desde qué lugar? Desde la información que hoy trascendió Darío sobre la no realización de lo que era la reconstrucción del episodio. Un papelón, Víctor Hugo, muy temprano, lo habíamos adelantado, estaban todos los policías que habían sido convocados, estaban las partes, estaban los testigos, estaban los menores, iba a hacerse a las 10 de la mañana. ¿Y qué pasó? El abogado de los 3 acusados de homicidio le dijo al juez que suspenda el acto de reconstrucción. ¿Por qué? Dijo, mire, mis clientes quieren estar acá, porque si no están, le están privando el derecho de defensa. Obviamente es atendible, pero claro, lo podía haber planteado ayer, lo planteó hoy, minutos antes de que comience. Y sin darle vista al fiscal, el juez, ¿qué hizo? Rápidamente, se llama Martín del Viso, dijo, suspendo, porque no quiero violar la garantía del derecho de defensa en juicio y la posibilidad que participen los policías. Pero acá hay un conflicto con el otro derecho, porque las víctimas, los 2 pibes que iban a estar, que acompañaban a Lucas, obviamente se ven amedrentados. Llevarlos a un lugar donde iban a estar casi separados por unos metros con los policías que mataron a su amigo, pone en tela de juicio 2 derechos. El derecho de los acusados a estar, porque obviamente si esto sigue adelante pueden comerse una perpetua, como decimos los abogados, y el derecho de los menores, decir, no, yo no puedo estar acá porque estos señores fueron los que mataron a mi amigo. Bueno, mientras esto se resuelva, que no será ni hoy ni mañana, el hecho de la reconstrucción ha quedado pendiente. Llama la atención que el juez no lo haya hecho igual y después atender los reclamos, porque todo este gasto que se hizo hoy, patrullero, policía, etcétera, tiene un costo. Y la verdad que el juez lo dejó sin efecto solo por un pedido del abogado defensor, porque los presuntos asesinos querían estar en el lugar. Bueno, siempre se dice que los asesinos vuelven al lugar del crimen, ¿no? Vamos a ocuparnos de otro caso policial, gravísimo también, una trompada asesina aplicada por alguien de 17 años a una persona de 64, persona que está en estos momentos corriendo riesgo de perder su vida. Lo buscan por todos lados y ahora también en Corrientes. Marcelo Burchiski, muy buenas tardes, gracias por la información que nos vas a proveer. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Y este señor, ex soldado del ejército argentino, retirado, que cumplía servicios en Curuzú, Cuatiá, está gravemente todavía internado en Buenos Aires, mientras que en Corrientes buscan a este muchacho de 17 años de la comunidad gitana. No tenemos mucha información porque, según las autoridades policiales de Corrientes, dicen que están trabajando sigilosamente en la búsqueda en toda la región de este joven que tendría familiares en esta parte del país. Por eso es que no quieren revelar muchos datos respecto a el operativo que se está llevando a cabo con la anuencia de un juez de la provincia de Buenos Aires para tratar de encontrar a este joven. También hay un operativo que se realiza en la Patagonia, donde existen otros familiares de este muchacho que está siendo buscado para poder, bueno, indagarlo y que sea parte también de esta causa judicial por las gravísimas lesiones que sufrió este señor de apellido López. Marcelo, muchas gracias. Y ese expediente, ese título de lesiones gravísimas, tiene una pena muy grave, doctor Villarruel, y es lo que este muchacho piensa que le va a tocar. Claro, es menor, tiene un régimen especial, pero si lo detienen va a ir a un instituto y cuando sea mayor, a los 18 lo van a juzgar. Pero es un tema finito, lesiones graves o gravísimas o tentativa de homicidio, porque cambia. Las lesiones graves tienen una pena importante, de hasta 10 años de prisión. Pero atención, la tentativa de homicidio tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Entonces hay que ver qué calificación legal se le da al momento de los hechos. Lo grave es que como está prófugo, esto complica cualquier posibilidad de soltura si pide la excarcelación una vez que sea detenido. Lo que me llama la atención, Víctor Hugo, es que
Este joven primero se presentó a Derecho, presentó un escrito, y ahí fallaron las estructuras judiciales porque no lo detuvieron. Sí. Recién se actuó cuando esto se vio por televisión. La mamá lo tomó de un brazo y se lo llevó. Tal cual. Y eso motivó que el abogado renunciara a defender a este joven que tendrá que dar la cara en algún momento. Me recuerda mucho al que asesinó con su camioneta 4x4 a un hombre que iba en una moto con el que había discutido en el tránsito, lo pasó por arriba y lo mató. Tampoco se quería hacer cargo. Estuvo 3 meses escondido hasta que finalmente lo hallaron y, bueno, ahora tendrá que estar rindiendo cuentas frente a la justicia. Cuesta mucho hacerse cargo, pero este comportamiento, nada más si él viera esto, dice yo esto de alguna manera lo tengo que pagar. Lo más probable para mi manera de ver las cosas es lesiones gravísimas, porque las lesiones son gravísimas y eso es indiscutible. Tentativa de homicidio me parece más difícil. Claro, el dolo está en querer dañar. El resultado fue lesiones gravísimas. Lo quiso matar, obviamente eso es más subjetivo, pero es materia de derecho a la hora de tener al acusado y tener un proceso penal. Llega diciembre y vamos a cambiar de tema porque se vienen algunos aumentos y eso es lo que vamos a repasar ahora. Vamos a ir viendo en pantalla. El primero tiene que ver con el aumento de taxis. 30% subió en el día de hoy. La bajada de bandera pasa a 111 pesos. Esto es la tarifa diurna porque cuando es nocturna hay un poquito más de costo, de precio. La ficha pasa de 8.50 a 11 pesos con 10. ¿Sí? Bueno, esto es el nuevo costo del taxi. Esto para mí es un aumento que pesa. Hay cosas que no me importa nada, pero yo vivo en taxi, tomo mucho taxi, y entonces afecta mi economía, es una manera de decir. Pero mucha gente al principio se retrae. Para los taxistas puede ser una pérdida también. ¿Entendés lo que digo, Estefanía? Claro que sí, sí, sobre todo porque hay otras aplicaciones que también conviven y no es únicamente el taxi lo único que se usa para movilizarse, ¿no? Pero si una persona pagaba 600 pesos un taxi, un 30% más o menos son 200 pesos más, o sea que ahora va a pasar a pagar ese taxi 800. Es una suba importante que se va todo marca sentir. También un grado muy alto del costo de la vida. Sí. Es decir, el papel que funciona en este momento de moneda ya no es el de 100 pesos. El de 100 pesos que uno lo sacaba y se hacía cargo de las cuantas cosas, tiene que ser de 500. No hay para un café con 100 pesos. Y ahora va a tener que empezar a ser el de 1000. Subís a un taxi, no podés subir con menos de 1000 pesos para un viaje que antes te costaba 600, ahora va a ser 800 pesos, como dice Estefanía. Y 1000 pesos más o menos al dólar de financiero, al dólar libre, de alguna manera, es algo así como $5, ¿no? Como para que tengamos... No, en dólares casi nunca vale la pena hacer la cuenta porque siempre es más barato claro. Comparado con otros países. Eso desde ya, pero claro, aquí... No, si vos lo querés comparar en dólares, pensá que el salario en este momento está en $200 para mucha gente. Claro, el salario mínimo es 32.000 pesos. Bueno, vamos a seguir viendo otras subas. Hay que tener en cuenta también que esto no es de diciembre, ojo, esto es enero. Van a aumentar los peajes alrededor de 45%, el estacionamiento medido alrededor de 50% y la BTV 51%. Todo esto es enero, no es diciembre. Lo querés decir que parezca más suave. El año que viene es el aumento, pero el año que viene ya estamos. Es el mes que viene. En 29 días, Víctor Hugo, porque ya hoy no cuenta. Y vamos también a repasar qué pasa con los colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires. Se viene un aumento del 7%. Colegios privados, por supuesto. Las trabajadoras domésticas, sepan las trabajadoras que les tienen que subir un 2% el salario, ¿sí? En diciembre les toca una recomposición del 2% y los alquileres, que siempre hay personas que tienen que ir ajustando por la nueva ley, el índice da alrededor de 51%. ¿Sabés dónde pesa muchísimo, Estefanía, el aumento de los colegios privados? En quienes no consiguen vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Porque esta ciudad, en la cual Rodríguez Larreta hablaba de la importancia de la educación, cuando defendía las clases presenciales, mire cuál era el tema, en aquel momento se llenaba la boca diciendo la educación, la educación, la educación. 20.000 familias están sin poder encontrar vacante para sus chicos. ¿A dónde tienen que ir? A un colegio privado.
anda un jardín privado, anda por los 20.000 pesos más o menos, es un jardín, sí, ¿no? es que, y lo que uno quiera pagar, porque ahí están, digo, de piso y de ahí para arriba. El problema allí es cómo la Ciudad de Buenos Aires, como usted dice, defiende la educación pública y no hace vacantes. Tuvo un fallo en contra hace muy poco. De hecho, todas las personas que están, que no encuentran vacantes, tienen que hacer un lío judicial tremendo y después la ciudad finalmente termina generando esa vacante, pero lo concreto es que automáticamente, por derecho, parece que no existe. Vamos a conversar en instante nada más con Gabriela Cerruti. Viene a charlar con nosotros aquí. Lo vamos a hacer naturalmente con mucho gusto. Tantos temas para plantear. Será después de la pausa. Estamos con la vocera presidencial Gabriela Cerruti. ¿Dije bien el cargo? No, es portavoz de la presidencia, pero estamos ahí, estamos construyendo el cargo todavía, así que... Como portavoz de la presidencia, ¿alguna manifestación del gobierno respecto a lo que ha sucedido con Macri? Como portavoz de la presidencia no puede emitir opiniones sobre causas judiciales. Entonces, Gabriela Cerruti, la que mejor conoce la historia de Macri, ¿qué opina? Me parece un problema, porque cuando uno ejerce un cargo, yo creo, y es un problema que tenemos con los funcionarios y funcionarias, que es que uno no tiene opiniones personales públicas. Yo soy respetuoso sobre de eso. todo. Si no podés hablar, ¿para qué? Yo creo que la presidencia no tiene que expedirse sobre una causa judicial en trámite, entre otras cosas porque estamos reconstruyendo la República después de que existió una mesa judicial en el gobierno anterior dedicada a perseguir opositores. Es bueno que digas que es una causa judicial en trámite, porque es toda una manifestación de principios. Claro. Es una causa judicial en trámite. Es una causa judicial en trámite y por lo tanto la presidencia no puede tener ningún tipo de opinión porque estaría influyendo. No, pero ¿por qué en trámite? Manera. Porque la gente dice, ¿cómo? ¿No la procesaron? Sí, la procesaron, pero ahora viene apelación. Recién comienza. Esto recién comienza, digamos. Esto recién ha empezado. Salgamos entonces del tema Macri por razones obvias. Distintas decisiones del gobierno muy discutidas en los últimos tiempos. Viajes al exterior. Hay una evidencia, por lo menos en lo que se comparte. No lo comunicaron bien. No, es probable. Las noticias antipáticas son difíciles de comunicar bien, pero además tenemos que mejorar siempre, obviamente, y estamos trabajando en eso. Yo creo que no lo comunicamos bien y que todavía tenemos que hacer un esfuerzo para que se siga comunicando mejor, porque estamos hablándole a dos mundos, si querés, diferentes. Los que efectivamente hacen esos viajes al exterior y que tal vez los pueden seguir haciendo porque tienen un poder adquisitivo que les permite seguir haciéndolo, y los que sueñan con poder hacerlo, los aspiracionales, digamos, de alguna manera, que tal vez no tienen ni siquiera el límite en la tarjeta para hacerlo ni en cuotas, ni en no cuotas, ni lo que fuera, pero que sienten el deseo y las ganas de en algún momento el sueño de poder hacerlo. Nosotros, acá el punto es muy concreto, digo, la Argentina necesita, por diferentes razones, más dólares de los que tenemos, digamos, siempre. Porque, entre otras cosas, si queremos, por ejemplo, que las pymes estén produciendo más, tienen que comprar insumos que tienen que pagar en dólares. Entonces, hay una decisión del gobierno que es direccionar los dólares hacia aquello que nos permita reactivar la producción. Eso es muy sencillo. Lo que nosotros... Tanto es así que cuando se toma la decisión va con otra más, que no tuvo ninguna prensa. Que no tuvo ninguna prensa. La de las pymes. Esta, que es la de las pymes, que es permitirle ayudar a las pymes a que puedan... Las pymes son motor del crecimiento, del impresionante crecimiento que hay ahora en la Argentina. Estamos llegando en el año a 10 puntos de crecimiento. Es una tasa que después de la pandemia muy pocos países en el mundo están teniendo, y eso está apalancado por una cantidad de decisiones del gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el tema de las no cuotas es sacar un subsidio que tenían aquellos que podían comprar sus pasajes en cuotas porque los compraban en cuotas en pesos y el Estado le tenía que dar los dólares. Mi primer viaje a Europa en Uruguay lo tuve que pagar por adelantado porque no se permitía pagar en cuotas. Iba todos los meses con mi platita de aquella época a juntar el dinero. Cuando pasaron como 10, 11 meses... me dieron el pasaje porque lo había pagado. No había pasajes en cuotas. Bueno, digo, yo te digo, todos tenemos diferentes historias con los viajes, digamos. Yo que vengo de una familia trabajadora, hasta que viajé por primera vez por trabajo a los 26 años, digamos, qué sé yo. Es maravilloso viajar, es una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida, así que todo aquel que quiera viajar, bienvenido que pueda hacerlo. En la Argentina, en este momento en particular, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar, cuidar este crecimiento que tenemos, esta reactivación que tenemos, porque está sucediendo, lo que necesitamos es que le llegue a la gente. Entonces, para que le llegue a la gente hay que cuidar lo que estamos haciendo. Para cuidar lo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo con el tema de los pasajes en cuotas es no darle un subsidio a aquella gente que compraba su pasaje en cuotas fijas, en pesos, y el Estado le tenía que adelantar a la agencia entero en dólares lo que valía el pasaje. Vamos a hablar del corralito, el invento que se dieron justo en estos días. Hoy se cumplen 20 años. 20 años de aquello de la alianza, éramos tan pero tan jóvenes. doloroso. Y sacaron esa información falsa con una mala fe
que es un escándalo. Pero a mí me gustaría conocer el aspecto humano. Sale la noticia, llegan y ustedes empiezan ahí en Casa de Gobierno a hablar. Primero, bueno, es que no dudás de la noticia obviamente no era una noticia cierta, era una noticia falsa, ni siquiera el comunicado estaba a nombre de una entidad o algo que existiera, digamos, era evidentemente una noticia construida falsa, y vos te encontrás en el dilema de, salgo a desmentir algo, porque esto es el problema de las noticias falsas, obligo al Banco Central a salir a desmentir algo que es una noticia falsa y termina el Banco Central instalando que, como sucedió en la etapa de algunos diarios, el Banco Central se vio obligado a desmentir. El Banco Central se vio obligado a desmentir cuando llegaron un montón de pedidos, de inquietudes y de gente que empezaba a hacer crecer un rumor a partir de un papel absolutamente falso. Entonces, nosotros estamos intentando mucho y trabajando muchísimo para pedirles, por favor, como sucedió con lo del barco, digamos, chequeen la información, no es tan complicado. El gobierno es absolutamente abierto, somos una fuente de información permanente. Llamen, chequeen las informaciones y que no tengamos que estar después desmintiendo públicamente, lo cual nos pone en un aprieto a todos, a los periodistas a los que les desmentimos la información y a nosotros que estamos ocupando parte de nuestro tiempo en lugar de comunicar lo que queremos comunicar en desmentir noticias falsas. ¿Y no lo entienden? Bueno, yo digo, no les voy a dar doy clases de periodismo, pero en la facultad. Porque a mí me dan la oportunidad de decir, llama cuando quieras. Cuando quieras. Para que, preguntame, dame la oportunidad. Todo el si tiempo. yo te llego a mentir un día, perdí para siempre. Pero si yo no te miento nunca, siempre tengo el derecho a que me consulte. Me parece que es así. ¿Sabes lo que es mi teléfono? Contesto todo. Va el presidente a tal lado, no va, sale, entra, cualquier pregunta que me hacen, yo la contesto. No tengo la información a veces, no tengo la información, te la averiguo, chequeo, voy, vengo. Todos los ministros y las ministras están absolutamente a disposición para garantizar una información fluida. Yo creo que estamos yendo en un buen sendero, y en un buen camino en el cual, a medida que vos cada vez más transmitas más y des más la información precisa y transparente y todo lo demás, queda menos lugar. Por ejemplo, yo te digo, para el off the record. ¿No? El tema del off the record es una cosa que la paz en Argentina está tan... Digo, el off the record en cualquier país del mundo no es la opinión de un funcionario que no da la cara, digamos. O sea, digo, si vos querés decir algo, das la cara y decís yo dije, no dije, opino, no opino. El off the record es una charla con un periodista en el cual vos pones el marco de una situación o das información, datos, digamos, que son precisos y que los das sin decir la fuente que la dio. Ahora, opinó el gobierno porque un funcionario dice en off the record algo y que además sea un funcionario que tampoco representa la voz del gobierno, a veces es raro y está muy instalado en la Argentina. Igual en ese caso yo prefiero que sean los funcionarios los que no hablen off the record antes que decirle a los periodistas qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer, ¿no? Sí. Bueno, hay algunos ministerios más afines que otros a esas prácticas, ¿no? Yo creo que es una, vos sabés que yo creo que es una mala práctica que se fue degenerando mucho, digamos, ¿entendés? Entonces a veces hay, opina, comillas, las opiniones no pueden ser anónimas, como una fuente opina. Se supone que las fuentes no opinan, ¿qué son las fuentes, digamos, ¿entendés? O sea, entonces, o interpretar las internas de un gobierno o dedicarse a contar las discusiones internas de un gobierno. Cuando te acusan ya de no saber nada ni de geografía? No, bueno. ¿Sabes de qué hablo? Sí, claro, bueno, es que eso es lo que te decía, digamos, la ministra estaba indignada ayer, no podía creerlo, porque además es un tema súper sensible, está el mundo todavía en vilo con el tema, estamos en vilo con el tema de África. Argentina ha tenido un nivel de vacunación que nos hace estar un poco más tranquilos, nada más, porque sabemos de lo que se trata y sabemos lo complicado que es el tema. Le volvemos a pedir a los jóvenes que se dieron la primera dosis que se den la segunda, si no es con el esquema completo, no están protegidos, para ir a bailar, para ir a la cancha, para ir a la playa. Ahora que viene el verano, dense la segunda dosis. Ahora, en el medio de ese clima, que alguien intente generar una situación porque además, ¿cómo es lo segundo de eso? Es bueno, este gobierno no controla nada y entonces claro, el terror que te empieza a generar esa información no es una información inocua, no es una información inofensiva, digamos, ¿no? Ahora, Gabriela, vos venís del periodismo muchos años, ¿no sentís que se ha pasado un límite? Es decir, antes había respeto por el vocero, por el portavoz, iban los periodistas respetuosamente, preguntaban o no, y publicaban lo que se les decía. Ahora se ha cruzado un límite. Víctor Hugo habla de la mafia y adhiero. No la comprometamos con los dichos míos. No, pero yo adhiero. Gracias, Víctor Hugo. Porque el tema es, porque además yo lo decía ayer, es como que te cuentan con alegría lo malo, que es mentira, que le va a pasar al pueblo argentino. Bueno, a mí me da la impresión de que el gobierno elige el camino de insistir con la buena forma.
me parece. Yo creo que estamos insistiendo con la buena forma, que creo que esto también puede generar algún tipo de cambio, espero que genere algún tipo de cambio. Yo veo cosas que a mí misma me impresionan, que me pregunten algo y contestarlo y verlo publicado a los 2 minutos y decir, ¿y las 3 fuentes? No era que tenías que chequear el dato con 3 fuentes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso se perdió mucho. Yo vengo de una escuela de periodismo, de las agencias de noticias de los 80, que eran una escuela de periodismo realmente. Igual, también digo, y esto si quieren es para polémica, pero es para charlarlo largo, yo creo que el periodismo y la política se espejan mucho y que esta es una relación complicada hace muchísimo tiempo. El periodismo y la política nacieron juntas cuando nacieron las democracias, digamos, ¿no? Allí con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, y han ido espejando prácticas. Y yo creo que en este mundo donde todos tenemos tanto acceso a tanta información y tanta posibilidad de decir tantas cosas, ha quedado como un refugio conservador entre la política y el periodismo, en los cuales tratan de ser los únicos que tienen la palabra o la verdad. Ahora, el problema no es que no sean conservadores o no, sino la mentira o la verdad. También. Sí. No, pero conservador en el sentido de decir que quieren seguir apropiándose de ser quienes tienen la verdad o quienes pueden decir la verdad, bueno, digamos, ¿no? Quieren ser protagonistas y nunca los periodistas pueden ser protagonistas, porque si no pasa lo que pasa. Bueno, yo te digo una cosa, mi biografía es que el día que yo quise ser protagonista de las noticias, me dediqué a la política, digamos, ¿no? Porque digo, bueno, si vos crees que sabés lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, bueno, vení, embarrate, ¿entendés? Da las discusiones, da las peleas y hacerlo. Yo me encuentro con periodistas que básicamente me discuten porque no están de acuerdo y creen que hay que hacerlo de otra manera. Claro. Buenísimo, pero ese es nuestro rol, ¿no? ¿Y la interna de ustedes cómo es? ¿Qué interna? No hay pelea. Se llevan fenómeno. Fenómeno. No se hace creíble. ¿Eh? No es creíble. No, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es una interna o qué no es una interna? Bien, definamos eso. Definamos interna o no interna. Nosotros formamos parte de una coalición de gobierno que tiene diferentes miradas, los diferentes espacios de la coalición de gobierno tienen diferentes miradas sobre en qué punto hay que acelerar, en qué punto hay que esperar, con dónde hay que tener más paciencia, qué se profundiza, hacia dónde se profundiza, y que tiene unos acuerdos integrales desde el primer día y desde antes del primer día que tienen que ver con, este es un gobierno que trabaja por la inclusión, por la equidad, por la justicia, este es un gobierno feminista, nacional, popular, que cree en la educación pública, en la salud pública, en la redistribución de los ingresos y en la redistribución de la riqueza. Sobre esos puntos estamos todos completamente de acuerdo. Y a partir de ahí, algunos querrán que hay que profundizar más para un lado o para el otro. Como yo digo siempre, cuando vos vas al Congreso y ves que después de muchas discusiones, todos los diputados del bloque y las diputadas del bloque terminan votando la ley, digo, eso es una coalición. Entre ¿Nunca paréntesis. algún diputado nuestro se ha ido de la banca para no votar una ley enviada por la coalición? Entre paréntesis, dijiste feminismo. Sí, ¿Sabes que en Estados Unidos en estos momentos la Corte Suprema está considerando muy seriamente la posibilidad de volver todo atrás en el tema de la despenalización del aborto? Sí, porque el feminismo, y como todas las luchas por la igualdad, tiene avances y tiene retrocesos y tiene climas de época, y la verdad es que después de la pandemia nosotros hemos visto un resurgimiento de las posturas más conservadoras y más de derecha en todo el mundo, en su conjunto, en la Argentina también claramente, y entonces todas aquellas conquistas del feminismo las tenemos que defender todos los días. Nosotros lo que sabemos, y lo sabemos perfectamente, es que no podemos descansar sobre las conquistas adquiridas, sino que no solo tenemos que ir por más, sino que también permanentemente tenemos que defender las que ya logramos. Y desde acá un saludo enorme a Telma Fardín, que está llevando adelante un proceso y una lucha muy importante en estos días. Última Sí, y señor. breve la respuesta, porque simplemente es una curiosidad. ¿Por qué agarraste este viaje? Porque me pareció un desafío enorme para mí, que amo la comunicación y la política, estar en un lugar soñado donde puedo tratar de hacer lo mejor de los dos oficios. Suerte entonces. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Y a todos Gabriela, como ustedes. siempre. Gabriela es una persona que estimamos muy especialmente porque además hizo tanto por las artes. ¿Cómo se llamaba nuestro lugar? Los Chisperos. Y ahora tenemos Quirón, el de las viejas, tenés que venir. ¿Dónde? En Godoy Cruz, no sé, en Godoy Cruz y Gorriti. Quirón, un ¿Cómo bar, se- un bar para viegenials, ¿Cómo para se va a llamar? nosotros. Quirón. Ahí estaré. Por supuesto. Como espectador. Fui muchas veces espectador de algo que ella sostenía con un amor, con unos dineros, todo costoso, pero todo verdaderamente amor al arte. Gracias, Gabriela. Y de por la verdad, mucha invitación. suerte. Buenas tardes. Lautaro. Víctor Hugo, siguen los restos del daño que causó el discurso de Elisa Carrió a los
20 años de la coalición cívica. Vamos a arrancar con el siguiente destacado para ver en qué anda la interna de Juntos por el Cambio. Clarín pone interna en Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta se reunió con Elisa Carrió y con Mauricio Macri para limar asperezas y bajar las tensiones. El jefe de gobierno fue a visitar a la titular de la coalición cívica a su casa. También fue a ver al expresidente. Esto lo hizo Horacio Rodríguez Larreta. Hablaron durante más de 1 hora y media. Le fue bien. Explicaron escuetos desde el entorno de Rodríguez Larreta, que empieza a sentir el rigor del esfuerzo que demanda un proyecto presidencial para el que todavía le faltan 2 años de carrera. En la coalición cívica confirmaron el encuentro y solo se limitaron a resaltar la satisfacción de Lilita por la estrategia desplegada en los últimos días, con la que tensó al tope el acuerdo que la coalición cívica mantiene con el PRO en la ciudad. Recordemos que Lilita Carrió, en el encuentro de los 20 años de la coalición cívica, criticó a Horacio Rodríguez Larreta por su relación con Massa, criticó a Ritondo, dijo que no confiaba en él, criticó a los radicales, criticó a Jacobiti, criticó también a Coti Nosiglia. Vamos a escuchar un fragmento de la nota que dio ayer en TN. Contó que no habló con Mauricio Macri, solamente lo hizo para invitarlo a la fiesta. Con Macri tenemos afecto y tenemos diferencias. Lo que digo es, y Horacio no habla, no le contesta el teléfono, más eso tengan la tranquilidad, no sé Ritondo. Yo no le tengo cero de confianza a Ritondo. Bueno, volvió a criticar a Cristian Ritondo, dijo que a Macri lo invitó y le dijo que si no iba, lo iba a matar. Y ahora vamos a ver un fragmento en el que fue muy duro con el radicalismo que encabeza Martín Lustó en la ciudad. Martín Lustó dijo que usted es funcional al kirchnerismo. Yo no puedo contestar eso. Lo que sí sé es que cuando fuimos candidatos a diputados en la interna, yo le permití entrar en la política porque él es el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Y sin embargo, digo, yo nunca fui kirchnerista, no fui funcionaria. Digo, cálmense, chicos. Crítica con Martín Lustó y con la UCR de la ciudad de Buenos Aires. Salieron rápidamente a contestarle a Elisa Carrió, más que nada en relación al discurso que tuvo el fin de semana. Ritondo y Jacobiti, dice La Política Online, le exigen a Larreta que se defina contra Carrió. Planean unirse en diputados para desplazar a Negri como jefe de Juntos y amenazan con no votarle la rezonificación de terrenos a Horacio Rodríguez Larreta. Y ahora contestó también Martín Tetaz, de parte de la Unión Cívica Radical de Cava. Dice Tetaz, si Negri no quiere ceder, la ruptura sería de ellos. Ayer lo vimos, Víctor Hugo, el bloque de Jacobiti, que tiene a 14 diputados, 15 con él, sacó un comunicado para hablar de renovación en la UCR y también estaban pidiendo presidir ese bloque. Obviamente Mario Negri junto a los suyos tendría mayoría y es lo que se va a definir el lunes que viene. ¿Quién va a presidir el bloque de la UCR y quién va a presidir el interbloque de Juntos por el Cambio? Las revisiones sobre la situación económica en la Argentina no son solamente del gobierno. Esta vez viene de un organismo internacional, la OCDE, que agrupa sobre todo a los países más desarrollados del mundo, que dijo que las perspectivas de crecimiento para este año para el país va a estar en torno del 8%. ¿Cuánto habían dicho antes? Que iba a ser 7,6%, pero no es la única revisión al alza, porque en marzo de 2021 arrancó diciendo la OCDE que la Argentina iba a crecer cerca de 5%, 4,6%. Fue haciendo una escalerita hacia arriba, ahora dice que la economía argentina va a subir 8 puntos. Para el año que viene también revisó a la suba, dijo que va a crecer 2,5% la Argentina en 2022, antes había dicho 1,9%. ¿Por qué se dan estas revisiones? Porque la situación económica en Argentina se sigue sosteniendo, sigue creciendo. ¿Y por qué? Por la tasa de vacunación, porque está habiendo más actividad privada, sobre todo a través del consumo y de la inversión, y además también porque la suba de los precios de las commodities tracciona las exportaciones. Todo eso hace que la Argentina pueda sostener y mejorar todavía su situación económica. Enseguida viene la columna. El mundo sigue sintiéndose en peligro. Hay alerta mundial por el COVID, por la reaparición de otra cepa
que se llama Omicron en estos momentos y que tiene sobre ascuas al mundo entero. Y a nosotros también nos tiene que tener preocupados, con las barbas en remojo. Ya sabemos lo que pasa cuando no hay una debida atención. Otros países se lo han demostrado, a la Argentina, donde las cosas se han hecho desde nuestro punto de vista permanentemente muy bien. Lo mejor que se podían hacer. Cada uno de los pasos que se dieron han conducido a la Argentina a una situación envidiable para buena parte de los países del mundo, aún aquellos que son más poderosos. Pero miren ustedes, vamos a recorrer rápidamente algunas de las noticias que sacuden hoy día al mundo. Lo que dice la Unión Europea, por ejemplo, las restricciones antes que los datos. Así se explica en un gráfico la crisis mundial por la variante Omicron. Es decir, se están anticipando demasiado. Mire usted medidas que se van tomando. Tomemos el caso de Portugal. Portugal, que ha hecho las cosas muy bien, por otra parte, durante todo lo que tiene que ver con la pandemia, y merece respeto. Entra en estado de calamidad. Vuelve el certificado COVID y el teletrabajo será obligatorio después de la Navidad. Echemos un vistazo a Austria. Ahí están muy preocupados porque no hay vacunación y entonces hay multas. Impondrá 7.200 euros de multa a quienes rechacen la vacuna. Y por otra parte, en los Estados Unidos se están endureciendo muchísimo los requisitos. Todo esto también se lo contamos y usted al mismo tiempo irá pensando, mirá si fuera acá, las cosas que estarían diciendo, los disparates que estarían manejando, que se cobra por no vacunarse, que se le pone a la gente un impuesto por ese motivo. Y entonces, ¿dónde está la libertad? Porque acá tenemos aquellos que disparatean en contra de un gobierno, en contra de la democracia, que siempre andan rondando el ridículo, pero como tienen mucho poder lo pueden disimular. Les decía Estados Unidos, mire las restricciones que hay en estos momentos, endurece las reglas de viaje y el mundo se cierra cada vez más ante la variante Omicron. Ahora, presta atención a lo que sucede con la Unión Europea. It is understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. This needs a common approach. But it is a discussion that I think... Sí, hay que debatir. Lamentablemente, a veces con quienes ponen la idiotez sobre la mesa, yo tengo esto, dicen, soy un idiota. Porque los antivacunas del mundo entero a uno lo dejan sin explicación. Cuando usted tiene tantos argumentos, tantas evidencias, y una persona dice, no, pero a mí no me interesa, a mí no me convences, es que no hay manera, por más evidencias que uno pueda presentar, la idiotez se resiste. Y esto es lo que pasa en ese mundo tan particular. Mire usted lo que ocurre con este ciudadano. Se llama Lorenzo Damiano, un italiano muy antivacuna. ¿Lo quiere ver como antivacuna? Ahí está. In questo momento, attraverso questo Green Pass, stanno passando problemi veramente seri. Non è una pandemia, è solo un effetto mediatico. Noi siamo per la libertà, tutte le libertà. L'Italia deve essere libera come le altre nazioni. Non vogliamo avere la dittatura. La tontería, vamos a tratarlo amablemente ya que tuvimos que mostrar su cara, aunque esté lejos. Lorenzo Damiano, ¿cómo está Lorenzo Damiano luchando por su vida ahora? ¿Y qué le dice al mundo, aquel que hablaba de la pandemia con ese desprecio y de la vacuna como un anti? ¿Qué dice ahora? Chiaramente adesso la mia visione del mondo geopolitico è cambiata ovviamente, quindi sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, e far sapere al mondo intero di quanto importante sia seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e che ti salva. In ogni caso io il vaccino lo farò. Tra l'altro ho appena ricevuto una bella notizia, domani mi dimettono, ho passato tutto quello che dovevo passare. Lo compartimos porque en el fondo tiene un final feliz, el hombre se ha salvado, pero ha tomado conciencia, lo debe haber pasado muy mal. Quienes sabemos cómo se vive con el COVID, qué es lo que hace con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, aprendemos. Pero algunos tienen un aprendizaje muy molesto, muy incómodo, porque habían pensado todo lo contrario. ¿Qué problema puede tener una persona en vacunarse? ¿Cómo ocurre que en los Países Bajos, por ejemplo, tengan un kit con el cual prefieren inocularse el COVID-19 pero no la vacuna? ¿A dónde se va a parar con ese tipo de mentes? Naturalmente,
unidas las palabras, la partícula y la palabra, dicen mucho, dementes. Vamos a ver qué pasa por acá, qué tenemos acá. Alguien que habla como Damiano, como Lorenzino, habla de la infectadura y lo habla con mucha seriedad. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Que estos 15 días rígidos que vamos a hacer sean los últimos 15 días rígidos. Que estos 15 días rígidos que vamos a hacer sean los últimos 15 días rígidos. La información que se da para la vacuna es mala y poco seria. Y respecto a la de la Pfizer, queremos información concreta, transparente. Ahora se suma la improvisación total y absoluta sobre la vacuna. Pedro Can dice, si usted sale, usted busca el virus, es casi terrorista. Y ahora, ¿qué sugiere Bullrich? Es gracioso. También el final aquí es feliz porque provoca una sonrisa. Veámosla. Es importante. En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Eso lo hicieron, no tengo duda ¿Sí? que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. Claro. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Mejor hablemos con gente seria. Por ejemplo, la directora del Hospital San Juan de Dios, que dice que hay que vacunarse, que la vacuna es segura, es lo único seguro que tenemos. Está abierto, vengan todas y todos, traigan a los niños, que es fundamental vacunar a los niños, están comprobados, han sido comprobados científicamente, no les va a traer problemas. Nosotras y nosotros, los trabajadores de salud, fuimos los primeros en vacunar a nuestros niños. Yo en mi caso soy grande, a mis nietos y nietas, están todos vacunados, estoy feliz, y tienen 3, 6 años, 8 años. Mis compañeras de trabajo trajeron a sus hijos, la jefa del servicio de infectología fueron la jefa del servicio, la jefa de sala, las primeras en traer a sus niños. Vengan, tráiganlo, la vacuna es segura y eso nos va a proteger a todas y todos. Dicho desde Ramos Mejía para toda la Argentina y el mundo, podríamos decir, aguante la vacuna. Pero ¿qué otra cosa se puede decir? ¿De qué otra manera podríamos comportarnos? Tener una seguridad, una certeza. Si viene de nuevo el COVID, por lo menos va a ser muchísimo menos grave. Yo me permito asegurarles que cuando no mata igual es devastador. Mata en vida durante mucho tiempo. Es dolorosísimo vivir el tránsito del COVID-19. Cualquier persona que lo haya padecido, mire cómo estaba Lorenzo Damiano, pobre Tano, ahí, después de haber dicho los disparates que había señalado con toda la familia que estaba atrás y delante de todos los amigos, tener que reconocer qué ocurre con la vacuna. En la provincia de Buenos Aires se han tomado siempre medidas muy buenas. Bueno, la vacunación que se viene ahora, por encima de los 3 años, es el monumento a las cosas bien hechas. Sin ningún tipo de duda, no lo pueden recriminar por ningún lado. Y ahora hay 44 consultorios para personas que tienen que vivir el post-COVID, porque no es nada fácil. Cuando yo salí, tengo las posibilidades, fui a una clínica donde me atendieron y más o menos me ayudaron a salir a flote. La vida post-COVID determina que en la provincia de Buenos Aires se crearan consultorios para considerar las afecciones que dejó la enfermedad. Son muchísimas. Es algo que parece un huracán que se mete en nuestro cuerpo y se va y se lleva todo lo que se le antoja. Eso es el COVID. Muy bien por la provincia de Buenos Aires tomando una medida como esta que estamos comentando. Avanza la derecha y retroceden los derechos. Esto que le vamos a contar ahora, lo que vamos a compartir con ustedes es muy alarmante. El mundo de las mujeres luchadoras por la despenalización del aborto en la Argentina, se va a sentir especialmente alarmado y todavía no ha trascendido. Esto podría decirle que lo estamos manejando en esta columna de una manera bastante excepcional todavía. Ojalá que mañana todos estemos hablando de este tema, porque el mundo se pone en peligro cuando nada menos que los Estados Unidos tienen la Corte Suprema de Justicia el estudio de una ley que terminaría con toda la posibilidad de despenalizar el aborto, sea cual sea el motivo.
además. Mire el comentario de esta profesora que escribe en el New York Times. Mi padre me violó, un aborto me salvó la vida. El miércoles, la Corte Suprema escuchará argumentos orales sobre la constitucionalidad de una prohibición del aborto de 15 semanas en Mississippi, que no prevé excepciones en casos de violación o incesto. Lo que está en juego en este caso es importante para las innumerables niñas y mujeres que han sido violadas, incluidas aquellas que, como yo, fueron violadas por un padre, o puede ser un tío, u otro miembro de la familia. Fue la madrugada de mi 10º cumpleaños, la primera vez que mi padre me violó. No sería el último. El impacto fue tan severo que me quedé temporalmente ciega antes de comenzar el 5º grado, unas semanas más tarde. Cuando comenzó el año escolar, mi padre me había llevado a ver a una batería de médicos. Una explicación médica cubriría el hecho de que el trauma causado por su violencia sexual había provocado que mi cuerpo se apagara. Escrito en el New York Times. Esto tendría que mover de otra manera los sentimientos y los respetos de la gente. Bueno, la Corte Suprema, muy de derecha, esa a la que Trump, nada menos que Trump, lo peor que le podía pasar a un Estado de Derecho, metiera tres personas. Macri metió 2, él metió 3 personas en la Corte Suprema de Justicia directamente. Mire dónde está la diferencia de poderes, por ejemplo, entre republicanos y demócratas. Obama tuvo la posibilidad, quiso sustituir a una persona que había fallecido, no pudo. Tuvo que esperar este trámite a que llegara Trump y este presidente metió 3 nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y esos son los que tienen que tratar este tema. Por eso cunde en todo el espacio de los Estados Unidos, porque la medida es para todo el país. Escuche Mike Pence, una de las bestias trumpistas, hablando de pedir a la Corte Suprema de Justicia por la vida. Ya sabemos de qué manera hay que interpretar esto. I did not come here today to speak about popular opinion or jurisprudence. I came here today to speak about right and wrong, to say life is a human right, and urge the Supreme Court of the United States to choose life. Estamos en peligro, porque además estas cosas se acercan. Mire lo que sucede en Chile, donde podría ganar Kast. Algunas versiones ahora levantan un poco el ánimo, y podría suceder que no. Pero arrancó hacia el balotaje como el favorito. ¿Cómo piensa Kast? Las sociedades, mientras más avanzan en el tema científico, menos tienen que causar daño a los más débiles. Y en este caso, el más débil es el que está por nacer. Usted dice que no ha discriminado nunca a nadie. ¿Qué pasa con ese tuit de 2017 cuando estaba el bus de la libertad? Y usted dice una gran iniciativa. La mejor forma de poder combatir el lobby gay es informando a los padres la pura verdad sobre la educación de sus hijos. ¿No es eso discriminar? ¿Por qué? Porque está hablando del lobby gay. Simple, si hay lobby gay. El avance de la derecha está mortificando muchísimo al mundo que no es de derecha, por supuesto. Se están llevando todo por delante, particularmente los derechos ideológicamente van contra todo eso. Mire lo que ya está sucediendo en Chile, por si acaso, por la llegada de Kast o porque la conformación de las cámaras todavía tiene que ver con algo muy conservador. Esta primera noticia es ampliamente demostrativa, pongámosla por favor. La Cámara de Diputados rechaza despenalizar el aborto. Un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Una iniciativa que va a quedar archivada. Aleja de esta manera uno de los principales anhelos del colectivo feminista del país. Y ahora vea esta otra noticia para tomar dimensión de qué es lo que está ocurriendo en Chile. Esto también es demostrativo de que el avance de la derecha va contra todos los derechos. Pongamos la noticia, compartámoslo directamente con la gente porque yo creo mucho en la posibilidad de escuchar y leer al mismo tiempo. El Senado de Chile postergó la votación del matrimonio igualitario. La Comisión de Constitución, que tiene mayoría opositora, regresó el texto a otra mixta que va a sesionar la próxima semana. Aludió a discrepancias en varios puntos, entre ellos los tratamientos de fertilidad. Hay hombres como Roger Waters que participan de aquello que parecería que no les es
decisivo para sus vidas. Pero cuando se tienen principios como Roger Waters, cuando se pelea por algo más que el éxito y la popularidad en la vida, pasan cosas como esta. Escuchemos a Roger Waters. All of you and you have to come together on December the 19th. Okay, so please, here, take my arm, open the door, it's December the 19th, I've already voted, come with me. Let's go and put your name on a page of history that said no to neoliberalism forever. El adiós al neoliberalismo. Por el contrario, vuelven con toda la impunidad del poder a cada rato y son los que dominan el panorama. Estados Unidos es clarísimo. Mire eso que está por ocurrir en la Corte Suprema de Justicia. Impunemente. Trump puso 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo puede entenderse eso? En la famosa superdemocracia de los Estados Unidos. Es inimaginable que eso les ocurriera. Y sin embargo pasó. Mire la pregunta que tenemos para empezar este tramo de la columna, hablando de la impunidad del poder. En este caso, la impunidad del poder mediático, de las corporaciones representadas por el poder mediático. La impunidad de un señor que se llama Héctor Mañeto o Hermanos Saguier. La pregunta que quiero formularle a Clarín y La Nación es: ¿dónde está el corralito, señores? ¿Qué es del corralito que ustedes anunciaron días pasados y que ayer todavía defendían, no en cuanto a que fuera verdad la mentira brutal que habían dicho para que el país entrara en pánico? No, ayer decían que era el gobierno el que estaba desmintiendo, que el Banco Central. ¿Dónde está el corralito hoy? A ver las tapas de hoy. Ya lo sacaron. Es que son impunes. Ahora apelan al olvido, que pase inadvertido para ustedes, que ellos dijeron que se venía un corralito. A 20 años del corralito ellos jugaban con esa palabra, con esa maldad. A propósito de una medida que se tomó 38 veces desde el 2013 para acá, a partir de una decisión que se adoptó por el neoliberalismo de Cambiemos 18 veces en su periodo de apenas 4 años, que le alcanzó para destrozar el país. ¿Dónde está el corralito? Les pregunto, ¿cómo pueden hacer tanto daño? ¿Cómo se animan? Bueno, se animan porque son impunes, porque tienen muchísimo poder y porque ¿quién les va a pasar factura? El gobierno puede decir nada porque si no dicen, oh, otra vez el gobierno contra los medios de comunicación, escondidos detrás cobardemente de la libertad de expresión. Hay que ser muy cobarde porque nunca se esconden detrás de la verdad y de los buenos argumentos. No, la libertad de expresión para mentir, eso es lo que defienden. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está una sola línea del corralito con el que quisieron enloquecer al país? Esto nos hacen cualquier cosa entre los medios y la derecha que los acompaña, como nos lo hicieron en el pasado. Hoy se cumplen 20 años. Tristísimo recuerdo el que les vamos a acercar. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. Como daban la noticia, de una manera como la que usted ha leído, por lo que sucedió con lo de los viajes, que no se le impide a nadie viajar, simplemente no se puede pagar en cuotas un pasaje. ¿Usted cree que había un título tremendo? No, porque era un título que tenía que ver con su manera de pensar, con lo que ellos defendían. Una cuestión informativa, vea el título. Al otro día de esto que estaba diciendo Cavallo, que usted sabe cómo le cambió la vida a millones de personas. Efectivo, límite de 250 pesos por semana. El gobierno recortó el uso libre de depósitos bancarios, incluso en el caso de los sueldos.
Así responde a la crisis desatada por la fuga de depósitos. Dice que esta medida durará 90 días hasta que concluya el canje de la deuda. ¿A usted le parece que eso es una actitud crítica como la que tuvieron nada más que porque se dijo que los pasajes en cuotas no iban? Es muy tremendo lo que sucede, pero es muy importante tomar conciencia, porque lo único que podemos estar es lúcidos, dispuestos e informados. El que no está lúcido, no está dispuesto, no está informado, se lo llevan por delante, se lo llevan puesto. Mire a Cavallo otra vez. Ahora llegamos al 2011, se cumplían 10 años y entonces lo entrevistan. Cavallo, que vio cómo hubo gente que murió, cómo hubo gente que quedó en bancarrota, cómo le cambió la vida para mal a millones de personas, que sabe perfectamente lo que había sucedido, en el 2011 no reconocía nada. Esta restricción es lo que en un país que no está dolarizado se llama controles de cambio. Pero en un caso de una economía dolarizada, como la gente puede pasarse al dólar simplemente retirando los billetes de los bancos, tuvimos que poner esa restricción. Ahora, era la menos mala de todas las soluciones. Todas las soluciones en una crisis así son muy malas. Y la sigue viendo así por lo que nos dice, como la menos mala. Las otras medidas. Era Cavallo hablando para la CNN en el 2011. Nos han hecho cualquier cosa estos tipos y siguen ahí tan campantes. Los vamos a ver un poco más. Vamos a mostrarle ahora a Cavallo de ayer. Cavallo sigue hablando. Un hombre que devastó al país, la economía de muchísimos de ustedes, de nuestros amigos, de nuestros parientes, que hizo posible la peor crisis económica que se haya vivido en la Argentina, la peor estafa moral que se podría cometer. Por eso, cuando Lomañeto del país juega con que otra vez volvía el corralito, sabe perfectamente el daño que habían hecho y quiere provocar ese daño moralmente, porque en la realidad esto no va a suceder. Escúchelo a Cavallo del 2021, ayer. Lo que yo digo de permitir que funcione como moneda el dólar, es algo que tiene una aplicación práctica hoy en la Argentina y que podría ayudar a que nuestra economía funcione mejor. Tendrían que dejar que funcione un mercado cambiario totalmente libre y que pueda ser utilizado el dólar para la intermediación financiera. Impunes, totalmente. ¿Y el amigo Melconian? ¿Qué decía Melconian cuando se venía todo abajo? Cuando ya Cavallo, que este es uno de los peores crímenes económicos cometidos en la Argentina, porque cuando uno revisa si sacaron o no dinero en los meses previos al corralito, se encuentra con que hubo muchísimas personas, por supuesto los que menciono normalmente, del poder, que sacaron millones y millones y millones, no le dijeron nada a la clase media. Estafaron a esa clase media que de vez en cuando, cada vez que levanta cabeza, vota contra sí misma, vota a lo que es aquello que lo va a empobrecer de nuevo. ¿No pasó del 2015 al 2016 otra vez? Sí, pero esto es lo que finalmente terminan haciendo. Mentían con que estaba todo fenómeno, pero mientras tanto sabían que sacaban la plata de acá. Los habilitaron, les avisaron. Ojo que se viene una, lo hicieron. Evidentemente le avisaron a sus amigos, a sus socios, a la élite a la que pertenecen. Es una estafa colosal. Yo recuerdo perfectamente la página 12 del momento en que esto se supo y no trascendió nada. ¿Por qué va a trascender si son ellos, son el poder, los que estaban haciendo ese brutal negociado de sacar el dinero del país? Son delincuentes. Uno dice impunes porque estamos tratando de ser muy suaves. Fue delincuencia lo que hicieron. Después se persiguen a los que roban un celular, lo cual es correcto, de acuerdo a los códigos. Pero los que roban al mismo tiempo miles, millones de celulares en una sola jugada, no les pasa absolutamente nada. Hablaba de Melconian. ¿Por qué hablaba de Melconian? Porque cuando todo esto se pergeniaba, ¿qué le decía Melconian desde la presunta credibilidad que tienen todos esos economistas que desfilan por los canales de televisión? Si usted mira ahora
la tabla de posiciones de la presencia en los canales de televisión, se va a encontrar que son todos los economistas de ese palo, son todos Melconian y Melconian chicos, los que hablan, los que consultan y dicen cosas como estas. La del blindaje es para dar tranquilidad afuera, da tranquilidad afuera. Pero no es de afuera, es adentro, porque si nosotros perdemos la tranquilidad de los de afuera, perdemos la tranquilidad de los de adentro. La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Impunes, bandidos. Escuchémoslo ahora criticar a un hombre que, a diferencia de Melconian, que trabaja para sus clientes nacionales e internacionales de mucho peso, está trabajando para la gente, lo está haciendo lo mejor posible. Ojalá les salga bien, están viajando a Washington y van a ir a discutir. Lo que yo he leído hasta ahora me resulta atendible, mínimamente atendible. Puede ser bueno para la Argentina el acuerdo. Me gusta mucho que tengan que ir siempre a cada rato de acá a Washington, aunque es verdad que alguna vez aparecen por acá, pero ese es otro tema. Tiene que ver con la soberanía, con dignidades, por ahí a uno se le va la mano en este tipo de conceptos, pero no me gusta vivir de rodillas, tener que ir a las oficinas de ellos, pase señor, pase por acá, espere, enseguida lo atienden. No me gusta, porque esta gente hizo mucho daño a la Argentina. Son bandoleros internacionales que le dieron plata a los bandoleros de acá para que ganaran una elección. Y ahora lo tienen que pagar todos los argentinos. Y allá vamos nosotros a ver, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Café, señor, pero café de ellos. Me gustaría que tomen el café acá y que tengan que firmar acá. Se lo vamos pidiendo al gobierno dentro de lo posible, porque también están en juego ciertas formas que tienen que ver con esas dignidades. Pero no es el tema fundamental. Aquí, de lo que la Argentina va a vivir peor o mejor, los próximos años tiene que ver con lo que finalmente le pongan la firma. Estábamos con Melconian. ¿Cómo se permite decir esto que dice de Guzmán, el que decía eso que acabamos de escuchar? Si caldo de cultivo para una piña hay, la respuesta es sí. Si caldo de cultivo para una piña hay, la respuesta es sí. ¿Hay dólares como para llegar hasta fin de año? Digo, para llevar las elecciones con cierta tranquilidad. No, no hay. Y mucho menos con cierta tranquilidad. ¿Qué vino acá? ¿De revolucionario? ¿A lo San Martín? ¿A salvarnos? Entonces, esto es imperdonable. Ahora, si le habla para la hinchada, y bueno, es la hinchada y ya está. Pero este muchacho mañana va a Washington a negociar ¿con quién? ¿Con qué cara? ¿Qué va con este video? Entonces, se creerá que las noticias pero no todavía llegan. está que el que la puso, que el que la dejó, que se... Yo digo una cosa, si vos tenés tanta crítica con el que se fue y el que lo dejó, y vale para este gobierno, para el anterior y para el que va a venir, ¿para qué agarrás? ¿Para qué agarrás? Vos agarrás y llevas 2 años echándole la culpa al que se fue. ¿Para qué agarrás? Entonces no agarres, si está fenómeno en Colombia, ¿para qué venís? Impune, absolutamente. ¿Qué negocio no habrá aceptado Martín Guzmán para que con tanto desenfado pueda decir esto alguien que ha hecho mucho daño? La diferencia entre Guzmán y Melconian la hemos comentado alguna vez. Melconian era buitre que litigaba con la Argentina. Cuando sacó sus pesos dejó de ser buitre, pero siguió apoyándolos con comentarios de esta naturaleza. Martín Guzmán no. Martín Guzmán es un muchacho de La Plata, amante del fútbol y de las cosas populares, que está trabajando por el pueblo. Le puede salir bien o mal. Yo creo que le va a salir bien. Ojalá que no me equivoque. Pero si le saliera mal, además de decepcionante, porque si le sale mal al país, no es a partir de lo que él verdaderamente quiere hacer, sino de lo que el país en su conjunto, el gobierno en su conjunto puede aceptar. Tiene que tener mucho respaldo para llevar adelante lo que quiere, y lo que quiere me parece que está bien. Vamos ahora al rey de los impunes. Venimos hablando, Cavallo, Melconian, etcétera. ¿Y el rey? ¿Dónde está el rey? Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis
como las que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, ahí está el rey de ellos, de los impunes. Miren ustedes lo que escribió después de esto que había sucedido, defendiendo al Fondo Monetario Internacional. Para que la Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, pagarles como le pagamos nosotros a los buitres. Respetar las instituciones, liderar con el ejemplo. No, si cuando uno tiene ganas de reír, nada más declaraciones de Macri ya levantan el ánimo, Macri, mire usted, el rey de la impunidad. ¿Se acuerda del blanqueo por la reparación histórica? Bueno, ahí está lo que sucedió. Esta nota de Horacio Berebisky, Gianfrancamente hablando, por Horacio Berebisky. Un hermano de Macri, un primo de Peña Brown, el hermano de la vida, Nicky Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar, Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas, bloquearon 132 millones de dólares. Gianfranco Macri blanqueó 5 veces más de lo que declaró Mauricio. El fiscal investiga la omisión maliciosa. No pasó nada con lo del blanqueo de capitales. Estafando a los jubilados con que iban a hacer una reparación histórica, lo que querían era decir, no traer, decir cuánto dinero tenían afuera, el dinero que se habían llevado sin pagar impuestos, porque si usted paga los impuestos y un día le descubren el dinero, dice, no, está bien, yo este dinero me lo llevé de tal negocio, de tal actividad y pagué estos impuestos. Buena parte del problema que puede tener se termina, pero aquí no. Aquí querían traer dineros que debían pagar 35% de impuestos, de ganancias, etcétera. Lo traían por el 5% porque lo traían rápido. Pero además, otra mentira que no la sabía nuestro colega en aquel momento, no tenía manera. En el dinero de Gianfranco venía el dinero en realidad de la madre. Hoy se cumplen, Debate Mendoza, un saludo para Carlos Almenara, se cumplen 5 años que Macri metió un decreto por el cual los familiares también podían traer aquello que le había dicho a todos, a los votantes de entonces, incluido Massa, no, quédense tranquilos, no ponemos a los familiares. Y después puso a todos los familiares y terminaron blanqueando todo ese monstruoso dinero con una mentira. Le preguntó una periodista mexicana, una colega muy destacada, un día a Macri esto. Habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. Estamos abiertos y transparentes y muy tranquilos con todas las decisiones que hemos tomado y también con esto. En este punto hay un decreto reglamentario que lo que precisa es que los familiares directos que tengan propiedades que puedan garantizar, certificar que fueron previas al rol de su familiar en la función pública, puedan entrar al sinceramiento fiscal. Certificar que fueron previas al rol de su familiar en la función pública, puedan entrar al sinceramiento fiscal por un tema que creemos que no contradice el espíritu de la ley, que plantea que los familiares directos no participen del blanqueo. En este caso creemos que es una situación que es perfectamente compatible. Otro impune, que está menos visibilizado hoy día, pero que también da vergüenza. Miren ustedes lo que pasó hoy en torno a Macri. Fue procesado por espionaje a familiares de Lara San Juan. Todos estos desastres económicos, todavía no hay factura que haya recibido como correspondería. Pero el espionaje, que es el deporte que más lo entusiasma a Macri desde siempre, desde las épocas de empresario, le ha costado este procesamiento del juez Martín Bava de Dolores. Ahí vamos a leer por qué lo procesa, porque va a escuchar usted el canal de Macri, La Nación, los canales de la derecha, TN, etcétera, y todos los periodistas que quieran o no se tienen que sumar a la idea de que a Macri lo están tratando injustamente. Dice el juez, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal
realizada desde la delegación de Mar del Plata. Un día fue a visitar, a ver qué pasaba con los familiares de los desaparecidos en el Ara San Juan. Fue de jogging, no tuvo tiempo, no tuvo la delicadeza de ir a su casa, suspender el partido para, mira, me tengo que ir a cambiar, bañarme, tengo que ir a ver a la gente del Ara San Juan. No, para nada. Terminó el partido tranquilamente, salió corriendo de jogging tal como estaba y se fue a hablarle a esa gente que estaba tan mortificada, tan dolorida, así con su pinta de deportista. Lo único que olvidó en el auto fue la paletita. Lo único que le faltaba era tener la paletita y golpearse con la pierna mientras le hablaba a los familiares del Ara San Juan. Sí, quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible. El tiempo no ayuda, las condiciones climáticas, que estamos con la colaboración de nuestra gente y los países que nos han venido a ayudar, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Así que les pido fuerza. Quiero decir algo, ¿por qué en vez de gastar en otras cuestiones no gastan en algo verdaderamente importante que es la vida de todos nuestros familiares? Reparar un submarino es prácticamente un suicidio. Estamos convencidos que el submarino está en condiciones, más allá de la antigüedad del submarino, hay mucho tipo militar. Esta es la explicación del espionaje, más allá de que es un deporte de Macri. Esa pregunta, filosa, lógica, le advirtió a Macri de lo que esta gente iba a luchar por el tema. Quería saber todo de antemano para poder actuar en consecuencia. Hablamos de impunes. Un representante cabal del macrismo, Pepín. Hoy se cumple un año. Pepín Rodríguez cumple su primer año como prófugo, pero escribe para el ex estratega comunicacional de Macri. ¿Qué es eso? Bueno, el ex asesor de Macri escribe y espera señales de la justicia uruguaya por su pedido de extradición. Alejandro Berkovich ayer estuvo hablando de otras formas de impunidad. Y me parece interesante que usted tome nota de esto. Y los ricos vienen desplumando al Banco Central todo lo que pueden, mientras la clase media pierde las cuotas sin interés para comprar pasajes. Hay un festival de venta de Audis, por ejemplo, que no se puede creer. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se venden Audis? Porque están al dólar oficial. Les quiero contar cómo conseguí esta información porque es impresionante, es realmente impactante. La semana pasada estaba tomando un café con el CEO de una compañía importante y me dice, mirá, el gobierno puede apretar el control de cambios, puede poner más límites, puede hacer esto y lo otro. Pero del otro lado están Guzmán y Pese, que pueden contratar un par de economistas, gente, armar leyes, reglas. Del otro lado están las 10.000 mentes más brillantes de la Argentina tratando de cagarlos. Me dice, ¿vos te pensás que no vamos a poder? Me dice, mis amigos, por ejemplo, un montón de mis amigos se compraron aviones privados este año. Aviones privados. Este año va a ser el récord de patentamiento de toda la historia argentina de aviones privados, mientras la mitad de la población está hundida en la pobreza más extrema. El otro día, para el partido de la selección que jugaba Messi en San Juan, decenas de aviones privados en hilera esperando por la gente a la que habían llevado. Lo dice Alejandro. Y ahora viene Gustavo Silvestre, minuto 1, en segundos nada más se pone en marcha. Yo tengo tiempo para agradecer a Federico Ferro, a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, a toda la gente que hace posible que la columna salga de una manera profesional como esta. Pero la entrega en hora es parte de la estética de los medios de comunicación. Así que el abrazo para Gustavo Silvestre y a ustedes hasta mañana si Dios quiere.